¿Qué tal, chicos? Entonces vamos a hacer nuestra tercera clase para, en este caso, calcular nuestro análisis factorial. Digo, no va a ser exactamente lo que les mencioné en clase que hubiéramos hecho con el SPSS, pero lo vamos a calcular como lo hicimos en el video anterior, a partir de alfas de Cronbach por grupos de reactivos. Entonces, lo mismo que en otros videos, vamos a empezar seleccionando toda nuestra base de datos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a copiar para pasarlo a una nueva hoja, ¿sí? Entonces, si recuerdan, nada más le damos con Shift Control y las flechas en la dirección que queremos, hacia la derecha o hacia abajo, y después en la otra dirección le ponemos copiar o le ponemos Control C y en una hoja en limpio lo vuelvo a pegar, ¿sí? Algunos de ustedes tienen sus reactivos ordenados, digamos por factor. Vamos a suponer primero ese ejemplo porque es el ejemplo más sencillo. Si yo hago una prueba para medir depresión y yo digo que la depresión tiene 4 componentes, un componente físico, un componente emocional, un componente cognitivo, 3 componentes, lo fisiológico, lo cognitivo, lo emocional, así, cuarto componente, lo conductual. Ok, 4 componentes: físico, fisiológico, emocional, cognitivo y conductual. Entonces yo puedo poner todos los reactivos fisiológicos al inicio de la prueba, ¿sí? Y yo sé que todo esto va a evaluar, digamos, la fatiga, el cansancio, el sueño, componentes fisiológicos. Entonces después puedo poner todos los reactivos que tendrían que ser los emocionales, lo que mide la tristeza, la apatía, la culpa, todos los componentes emocionales. Y por último puedo poner, digamos, los componentes cognitivos y conductuales. Entonces algunos de ustedes, precisamente de acuerdo a las dimensiones de su constructo o los componentes del constructo que ustedes quieren medir, quedaron sus reactivos ordenados. Si ese es el caso, va a ser más fácil, digamos, hacer el ejercicio de hoy. Entonces, como ya, dense cuenta que yo copié lo que fue la hoja de cálculo de alfa de Cronbach, porque eso nos va a ahorrar mucho trabajo. Entonces, regresando a la hoja donde copié alfa de Cronbach, si se dan cuenta, en la parte de hasta abajo están las varianzas de los reactivos, ¿sí? Y las vamos a ocupar, por eso es más fácil hacerlo de esta manera. Entonces, por eso copié yo esa hoja. Entonces, copien la hoja de alfa de Cronbach en una hoja nueva, ya tienen las varianzas calculadas, y si están ordenados los reactivos, entonces donde termine, ¿no? Yo voy a decir, en este ejemplo otra vez tengo 35 reactivos de ejemplo, ¿sí? 35 reactivos. Entonces lo que voy a hacer es separarlo en 4 componentes. Voy a decir, con el ejemplo que yo les decía, depresión tiene 4 componentes, entonces serían 9 reactivos. Todos estos 9 reactivos son los componentes, o son los reactivos que tienen que ver con el componente, la dimensión fisiológica de la depresión. Entonces lo que voy a hacer es, en la siguiente columna, insertar una nueva columna para separar los factores. Seleccionan con botón primario, con botón secundario, le ponen entonces insertar, y de esa manera van separando los componentes. Del 10 hasta el reactivo 18, entonces va a estar el componente que tiene que ver lo fisiológico, lo emocional. En la siguiente columna, 19, le pongo insertar y voy separando mis factores. Al 27
Entonces en el reactivo 28 vuelvo a separar, insertar una nueva columna y ya estoy separando por factores. Esto en el caso de que sus reactivos estén ordenados por componente, por dimensión, por factor, de acuerdo al constructo que ustedes están evaluando. Y lo que vamos a hacer entonces, ¿sí? Vamos a insertar otra columna para dejar un espacio, porque vamos a sacar otro total aquí. Entonces, entre el primer factor, que es todo esto, y mi segundo factor, estoy dejando dos columnas vacías. Aquí vamos a sacar el total del factor 1. Vamos a sacar alfas de Cronbach. Es lo mismo que hicimos en el video anterior, solo que lo vamos a hacer por factores, ¿sí? Entonces le pongo total del factor 1, ¿sí? Y lo que hago simplemente es ponerle la suma de lo que es del reactivo 1 al reactivo 9, ¿sí? Cierro paréntesis, le pongo enter, igual, signo de igual para escribir la fórmula, suma, abro paréntesis, puedo seleccionar con el mouse, me coloco en la celda inicial, arrastro el mouse solamente en la fila que me interesa, cierro paréntesis y le doy enter. Y ustedes ya saben, después colocamos simplemente el mouse del lado derecho abajo y arrastramos para sacar la sumatoria de todos los sujetos. Y nos vamos a ir hasta la sumatoria precisamente del total de la varianza. Entonces esta es la sumatoria de la varianza, esta es la varianza del reactivo y esta es ya la sumatoria de la varianza, ¿sí? Y básicamente vamos a hacer lo mismo con los siguientes. Insertamos aquí otra columna, que tengamos dos columnas de espacio entre el factor 2 y el factor 3, y lo mismo, le pongo aquí abajo suma, ¿sí? Con el mouse selecciono el rango de celdas que quiero que se sumen, cierro paréntesis, le doy enter, esta es la sumatoria de la varianza, y aquí lo que puedo hacer es arrastrar ahora hacia arriba para que se sumen todos los reactivos. Hasta aquí, y entonces aquí ya le puedo poner total factor 2. ¿Sí? Esto lo van a hacer con todos los factores. Ahora, si recuerdan, entonces en la parte de abajo, nuestro lado derecho, al final tenemos nuestra fórmula de lo que es alfa de Cronbach. Está la media, la varianza total, la desviación típica, el alfa y la fórmula de alfa. Vamos a copiar estas celdas. Aquí nada más dice media total, la fórmula está aquí, que es el promedio de todas las puntuaciones. La varianza, y aquí está la fórmula de la varianza, que es la varianza de estas puntuaciones, ¿sí? La desviación típica, que es la desviación media de estas puntuaciones, bueno, desviación estándar o típica. Y aquí está nuestra fórmula de alfa de Cronbach. Le vamos a hacer unas pequeñas correcciones, pero básicamente esto es lo que vamos a copiar. Este es el texto de qué es lo que lleva la fórmula de alfa de Cronbach. No necesitamos copiarla ya. Entonces seleccionamos estas columnas, estas celdas, este rango nada más. Le ponemos control C, le ponemos copiar. Dense cuenta que está escrito debajo del total. Ahí mismo es donde lo vamos a pegar, ¿sí? Y entonces nos regresamos precisamente al primer factor, y aquí está el total del primer factor. Le pongo control V y dense cuenta cómo automáticamente los valores cambian. Esta es la media total de este rango de celdas, esta es la varianza y esta es la desviación de este rango de celdas. Ahora, este alfa de Cronbach lo tenemos que corregir porque ya no son 35 reactivos. Mi primer factor tiene 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 reactivos. Entonces, en la fórmula del alfa de Cronbach, lo único que voy a hacer es poner 9 entre 8, porque recuerden que la fórmula dice cantidad de reactivos menos 1, y le doy enter. Lo demás ya está calculado. Dense cuenta como O102 es esta celda azul y Q105 es esta celda roja. Entonces ya no hay que mover nada más, simplemente la cantidad de reactivos. Le damos enter y entonces ya aparece el alfa de Cronbach del factor 1, ¿sí? Eso me dice que, digamos, mi factor 1, síntomas físicos o fisiológicos de la depresión, tiene una buena confiabilidad y puedo considerar que sí es un factor. Lo mismo que hicimos desde el final del video anterior, puedo empezar desde aquí a eliminar columnas, a eliminar reactivos, ¿sí? Voy a eliminar el reactivo 9 y veo que entonces el resultado baja, ¿sí? Se movió de 0.77 a 0.72. No me conviene quitar el reactivo 9, ¿sí? Si ahora quito el reactivo 8, lo que veo que ocurre es que vuelve a bajar. Tampoco me conviene quitar el reactivo 8. Si quito el reactivo 7, vuelve a bajar. Aquí vamos probando básicamente si hay algún reactivo que nos permita subir la consistencia interna del factor. Si eso ocurre, significa que ese reactivo, digamos, no tiene tanta relación con los demás reactivos y que por eso nos baja nuestra consistencia interna del factor, y que por eso lo más conveniente sería eliminarlo. Este reactivo, ¿sí? Este reactivo lo voy a marcar en amarillo, que es el reactivo 3, reactivo 1, 2, 3. Si yo lo quito, dense cuenta cómo cambia el valor de 0.77 a 0.79, ¿sí? Al hacer esto, yo estoy haciendo más consistente el factor 1, ¿sí? Le estoy dando, digamos, dando más validez de estructura interna, ¿sí? Porque lo estoy quitando. Y así se queda. Únicamente quito, ¿no?, el reactivo 3. Y eso es lo que vamos a hacer con cada uno de los factores. Entonces ya tengo la fórmula aquí abajo, la vuelvo a copiar. Aquí le ponemos otra vez formato de número con 2 decimales. Copiamos nuestra fórmula y la vamos a mover al segundo total de la sumatoria del factor 2. Aquí la vamos a mover, ¿sí? Y lo mismo, automáticamente me saca cuál es la media de estas puntuaciones. Como estas son enteros, no me interesan los decimales, se los voy a quitar. Aquí quito un decimal, 2 decimales. Aquí está el total de la sumatoria del factor 2, el total de la sumatoria de las varianzas individuales de los reactivos del factor 2, y entonces esta es la media total de esto, ¿sí? Hay que tener cuidado precisamente dónde está la fórmula y de dónde lo estamos copiando, porque si yo lo pongo en otro lugar, esta sumatoria, ¿sí?, en vez de ser de este rango, me la va a contar de un rango distinto. Por eso hay que tener cuidado dónde colocamos, ¿sí?, la fórmula. La varianza total de estos reactivos y la desviación típica o estándar de estos reactivos. En la fórmula básicamente ya es la misma. Como son la misma cantidad de reactivos,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya está ahí. Aquí al final voy a tener que quitar, corregir otra vez la fórmula, porque quité el reactivo 3, si recuerdan. Aquí quité el reactivo 3, entonces lo que voy a hacer, al final se quedaron 8 reactivos, y entonces voy a corregir 8 entre 7. Le doy enter, y entonces este es el alfa, la consistencia interna final del factor 1, esta. Aquí ojalá no haya que quitar el reactivo 1, porque aquí están los resultados de esto. Entonces estos datos pueden irlos apuntando en otro lugar para que no se les pierdan. Y ya lo único que habría que hacer entonces, después de copiar esto, de corregir la fórmula, la cantidad de reactivos correctos, checar si quito un reactivo, en este caso el reactivo 18. Recuerden que mis factores quedaron agrupados por 9 reactivos. Quito el reactivo 18 y se baja todavía más, ¿no? Dense cuenta de entrada que el segundo factor aquí aparece con un valor de 0.64. Significa que este factor no es tan consistente. Este segundo factor no es tan válido como el factor anterior, que sí tiene un alfa de Cronbach de 80. Entonces es en este sobre todo donde yo tengo que buscar qué reactivo me conviene quitar para subirlo al valor mínimo deseado, que sería 0.70. Si se dan cuenta, cada vez que hago la prueba de quitar algún reactivo, el valor disminuye en vez de subir. Hay reactivos aquí que no son tan consistentes, porque el valor final no es el esperado de 0.70. Todos los reactivos que yo quito me terminan bajando el valor de alfa de Cronbach. Solamente el primero, dense cuenta que este sí me sube el valor hasta 0.71. Significa que este reactivo 10, no es consistente, no pertenece a este factor. Y no pertenece a este factor porque este es el reactivo que me está quitando precisamente la puntuación, o bajando bastante la puntuación. Entonces voy a mover mi fórmula, selecciono mi rango otra vez, y se conservaron los valores. Entonces es correcto, no pasa nada. Significa que aquí también puedo moverla, ponerla aquí para que en esta columna en blanco queden los resultados, no se mueven los valores. Quito entonces el reactivo 10, que es el que menos. Dense cuenta cómo va a volver a cambiar el valor de 0.64 a 70, 71, y corregimos. Como ya le quité un reactivo, entonces ya no son 9 reactivos, son 8 entre los reactivos menos 1 entre 7, y entonces ya hice consistente, ¿no? Ya tiene mayor validez de estructura interna el factor 2, porque ya lo tengo en el valor mínimo de 0.70. Eso es lo que vamos a hacer con todos los factores. Faltaría hacerlo con el factor 3, en mi caso factor 4. Ustedes saben, digamos, teóricamente cómo construyeron su prueba. Entonces saben si lo hicieron con 3 factores, con 4 o con 5. Y saben cuáles son los reactivos que teóricamente corresponden a cada uno de esos factores. Puede ser que los tengan en orden, como en este caso, que lo hace mucho más sencillo. Si no están en orden, si los reactivos están repartidos, ¿no?, de entre toda la cantidad, digamos, voy a volver a copiar el alfa de Cronbach, ¿sí? Lo voy a pegar entonces en esta siguiente hoja, tiene aquí datos. Bueno, entonces vamos a insertar una nueva hoja vacía. Los inserto en esta hoja, ¿sí? Este sería, digamos,
el primer análisis factorial con reactivos ordenados, ¿sí? En este que acabo de pegar, básicamente va a ser un análisis factorial con reactivos originalmente repartidos, ¿sí? O revueltos. Lo que vamos a hacer es ordenarlos primero, ¿sí? Entonces vamos a suponer que mis reactivos están separados cada 4 reactivos. Yo tengo 4 factores. Entonces esto es factor 1, factor 1, factor 1, ¿sí? 9 más 4, 13. Este pertenece al factor 1, ¿sí? Entonces los voy seleccionando y voy a empezar a insertar filas para poderlos mover. Aquí como está pegada, por eso me la inserta de este color, ¿sí? Digo, le puedo quitar el color más adelante, ¿sí? Sin relleno. Pero lo que voy a hacer es mover esta columna junto con esta, ¿sí? Y ahora estas 3 columnas que me sobran las voy a ir recorriendo a la derecha, de manera que mis reactivos que pertenecen al factor 1, ¿sí? Todos queden juntos para entonces poder hacer lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Ahí hay que mover 13 más 4, 17. El reactivo 17 lo tengo que mover a este espacio en blanco, ¿sí? Ahí ya le quitó automáticamente el color. Entonces todos los demás reactivos los voy recorriendo, ¿sí? Hacia lo que es el lado derecho. 17 más 4 serían 21, ¿sí? Recuerden que la suma que yo estoy haciendo es un ejemplo. Entonces, estos son, digo, ya no voy a hacer todo completo, ¿no? Estos 6 reactivos que acabo de pasar de este lado, vamos a suponer que son precisamente el le voy a dejar el color porque vamos a sacar el total. Estos 6 reactivos son entonces mi factor 1, ¿sí? Recuerden entonces, para sacarlo necesito la sumatoria. Entonces otra vez, total factor 1. Pongo signo de igual para escribir. Pongo el signo de igual para escribir la fórmula de suma. Abro paréntesis. Selecciono mi rango. Cierro paréntesis. Le doy enter. Y entonces ya me voy hasta la parte final. Lo que sigue el procedimiento es el mismo, ¿sí? Sumo hasta el total de las varianzas. Aquí tengo las fórmulas, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es copiar mis fórmulas, ¿sí? Quedamos que lo podemos poner aquí debajo de el último reactivo, ¿sí? Y entonces ya están el total del alfa de Cronbach de estos reactivos. Este promedio es de, vamos a checar lo que esté bien, no es cierto, control Z, lo tenemos que pegar aquí para que salga bien. Aquí está ya, ¿sí? Ahora sí. Entonces esto es la media de esta columna, esta es la varianza igual de esta columna, esto es la desviación típica de esta columna. Aquí sale muy bajo por la cantidad de reactivos que tenemos. Si le corrijo los datos, que en este caso son 6 reactivos entre 5, entonces ya
sale un valor de 0.42. Significa que estos reactivos no tienen consistencia entre ellos y que este factor no es tan válido, hablando de estructura interna, ¿sí? Tendría que hacer lo que hicimos con los otros, ¿sí? Empezar a quitar reactivos y ver si eso hace que suba, ¿sale? Entonces, quitando este reactivo, voy a quitarles el color en esto. Ya sabemos que todos pertenecen al factor 1. Esto es mi factor 1 ahora, ¿sí? Si quito el reactivo 21, que pertenece al factor 1, dense cuenta que aquí ya los reordenamos porque estaban repartidos los reactivos. Entonces, si quito este reactivo, dense cuenta cómo sube 10 puntos, bueno, 10, una décima, ¿no? Básicamente la consistencia interna, ¿no? Si quito el siguiente reactivo, la consistencia se mantiene, entonces no me conviene quitar el siguiente reactivo. Pruebo con el que sigue, ¿sí? Se mantiene, no me conviene quitarlo. Con este baja muchísimo. Este es uno de los reactivos más consistentes con el factor o con la dimensión que yo estoy evaluando aquí. Aquí también baja bastante. Y este sería el último reactivo posible de quitar en este ejemplo que estamos haciendo ahorita. Baja también bastante. Entonces dense cuenta como mi factor 1 ya no alcanza el valor de 0.70, ¿sí? También es porque son pocos reactivos. Y podría decir que entonces ya quizás la validez de contenido, de estructura interna o la validez de constructo no es tan buena, ¿no?, como me gustaría o en términos de cómo se debería de ser, ¿no? Ya que está calculado, ¿no?, esto ya lo podemos mover y ya las fórmulas ya no cambian, ¿sí? Aquí tendría que reordenar todavía los demás factores para poder hacer esto. Dense cuenta nada más que si los tienen repartidos, lo que hay que hacer primero es ordenarlos y después proceden como lo hicimos acá. Simplemente van a copiar, bueno, van a separar los factores con dos columnas entre ellos, van a copiar su fórmula de alfa de Cronbach, copiando las 4 fórmulas que tienen, ¿sí?, media, varianza, desviación y alfa de Cronbach. Checan que este valor sea mayor de 0.70 o igual a 0.70 y si quieren subirlo, pues entonces empiezan a probar qué reactivos hay que eliminar para subirlo, ¿sí? Al final, precisamente, ¿no?, en, digamos, la base original 2 que tenemos, esta que yo ya tengo, digamos, ordenada por sexo, que están los datos originales, ¿no?, todos los reactivos que quité los voy a quitar, ¿sí? Entonces, si recuerdan, en este primer ejemplo que tenía de ordenados, ¿no?, quité el reactivo 1, 2, el 3. Entonces, en esta que está ordenada por sexo, voy a terminar quitando el reactivo 3, porque ese es un reactivo que no era válido. En el último ejemplo, ¿sí?, yo tenía que quité, ¿no?, en estos reactivos que estaban repartidos. Si recuerdan, aquí lo que hice fue quitar el reactivo 21. Entonces, de mi base original, ¿no?, la que está ordenada por sexo, voy a quitar el reactivo 21. Y eso lo voy a hacer con todas las que ordené. La que ordené por estado civil, la que ordené por carrera, la que ordené por semestre, etcétera. Voy a ir quitando de todos los reactivos para que en la siguiente clase, en la siguiente lección, entonces ya saquemos las comparaciones por grupos, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Fue un video un poquito más largo que los otros. Si tienen alguna duda me pueden enviar un mensaje y seguimos trabajando. Que estén bien y cuídense.